Enviada desde Char, la progenie Kukulkan viajó a través del vacío del espacio. Incluso en la fría oscuridad, sus acorazados cuerpos se asemejaban a una flota de monstruosas naves espaciales vivientes. Con grupos de diferentes criaturas controladas por numerosos superamos, la progenie siguió las directrices de la Reina de las Cuchillas, que había ideado este esquema para investigar, capturar y sacar provecho del artefacto Xel'Naga. Pertenecería a los Zerg por derecho de conquista. Inmensos leviatanes volaban bajo su propia energía, como mantarrayas que cruzasen el espacio, las criaturas más grandes conocidas en la galaxia cartografiada. Con pieles superdensas, los leviatanes podían contener muchas otras criaturas Zerg dentro de los pliegues y cavidades de sus enormes cuerpos. Estas criaturas no tenían armas, ni siquiera defensas, solo contaban con la fuerza y el horror que compartían todas las subespecies Zerg. Hace generaciones, cuando los antiguos Xel'Naga experimentaron con la creación de los Zerg, los aclimataron a la feroz y sumamente competitiva forma de vida indígena del planeta Zerus. Estos prototipos Zerg adaptaron y asimilaron con rapidez a todas las especies nativas, y mientras su raza se volvía más poderosa y más inteligente, la recién creada supermente alcanzó un punto crítico, un bloqueo en el camino que evitó su posterior expansión. Los Zerg estaban vinculados al planeta, hasta que los leviatanes llegaron al sistema. Inmensas y dóciles criaturas del vacío sideral, los leviatanes derivaron lo bastante cerca para que la supermente los convocara con sus ingentes poderes telepáticos. Después de haber sido atraídos dentro del alcance, los Zerg les atacaron e infestaron. En poco tiempo, el ADN Zerg había sido incorporado al esquema genético de estos viajeros del espacio. De ese modo, los temibles Zerg desarrollaron la habilidad de viajar de un sistema estelar a otro. Se volvieron imparables. Ahora, tras ser enviados por la Reina de las Cuchillas, los leviatanes de la progenie Kukulkan transportaban la fuerza de ataque de Sarah Kerrigan a Bek-Carro. Las enormes criaturas convergieron en órbita, una nube orgánica que bloqueaba la luz de los distantes soles. Descendieron hasta los márgenes ocultos de la atmósfera, raspando los arcillos de aire mientras sus cortezas se abrían para vomitar los superamos, los principales transportes de las fuerzas Zerg. Los superamos eran descomunales criaturas exoesqueléticas de transporte en forma de alomanos crustáceos, con enormes mandíbulas y garras colgantes. Pero incluso estos eran empequeñecidos por las figuras de los leviatanes sobre ellos. Los superamos emergieron de las bolsas de transporte y descendieron en caída libre a través de la espesa atmósfera de los zarandeantes vientos. Ya que el artefacto Xel'Naga solo había retransmitido brevemente su autoritaria señal, los Zerg no conocían la localización precisa, solo un área en general, pero los superamos de la progenie Kukulkan eran pacientes y muy meticulosos. Bajo su propio poder, atravesaron las grasientas nubes y los jirones de tempestad rasgados por los relámpagos en busca del lugar exacto. Finalmente, el extendido enjambre llegó a las cercanías del gran artefacto. Solo una pequeña porción de la progenie permaneció en órbita con los leviatanes. Una segunda oleada preparada para descender una vez que las primeras tropas hubiesen cumplido su objetivo. Los superamos se separaron, pretendiendo liberar a los grupos de zánganos que establecerían los numerosos criaderos y luego las colonias biomateria. El corazón de la nueva colonia Zerg, el criadero, generaría las suficientes larvas para gestar a todas las criaturas que la progenie necesitara para tomar el planeta. Los superamos doblegarían al misterioso artefacto y tomarían lo que pudieran. Pero primero, en preparación, intentarían encontrar a las víctimas locales, organismos que los Zerg pudieran infestar y que por tanto servirían para incrementar su número. Aunque había establecido su hogar y sus refinerías de gas sobre los géiseres de Vespeno, lejos de la ciudad, el viejo prospector Rastin había sido visto varias veces la pasada semana. Primero Lars y Octavia Bren habían llegado para conseguir más combustible. Luego había sido convocado no a una sino a 2 juntas de la colonia de refugio libre. Había conducido a regañadientes su único vehículo, un viejo oruga, a la ciudad. Eso era más socialización de la que le gustaría hacer en un año. En ambas ocasiones se quedó solo unas pocas horas antes de volver con sus refinerías y su perro,
Viejo Azul. Pero tras la última tormenta y el terremoto, uno de sus 3 géiseres restantes se había detenido y no importaba cuánto indagaba y pateaba su maquinaria, no podía conseguir que funcionase de nuevo. Había oído que se habían descubierto nuevos géiseres sobre la cordillera y en el valle próximo, pero Rastin había vivido en el mismo lugar durante casi 40 años y no tenía intención de empaquetar sus pertenencias y mudarse allí, aunque la idea de alejarse más de Refugio Libre tenía su encanto. Viejo Azul salió de su fresco punto de descanso bajo el ondulado pórtico y olfateó a su alrededor. El gran mástil mutado permaneció casi tan alto como en el pecho de su amo. Rastin había esperado convertir al canino, con su erizado pelaje azul, en un apetito como un elefante, en una bestia de carga. El mejor amigo del hombre combinado con un animal para transportar muestras de mineral y suministros. En cambio, el perro solo era un compañero. Una grande y leal criatura que babeaba incontroladamente y gruñía en ocasiones, pero nunca sin saber por qué. Rastin palmeó distraído al perro, que galopó a su alrededor buscando lagartos raspazuelos o escarabajos cangrejo a los que perseguir. Una vez terminó con el hocico repleto de agujas de un lagarto rapazuelo. Desde entonces el perro había aprendido la lección de cómo tratarlos mientras jugaba con ellos. Rastin aporreó el equipo de la refinería con sus viejas y raídas herramientas, refunfuñando y maldiciendo los motores. Pero la maquinaria no se sentía impresionada, ni siquiera con su impúdico lenguaje. Permaneció disgustado, arrojó su llave de tuercas hacia las rocas lo más lejos que pudo, y a continuación se reprendió a gritos por hacer algo tan estúpido, ya que ahora tendría que ir a buscarlas. A su lado, se vio sorprendido cuando Viejo Azul se sentó sobre sus 4 traseros y aulló hacia el cielo. Los labios del viejo perro azul se encresparon, exponiendo sus dientes mientras gruñía y lloriqueaba. ¿Ahora qué?, preguntó Rastin. ¿Tienes miedo de otro pequeño insecto, mariquita? Pero Viejo Azul no se calmó. Continuó gruñendo y luego se tumbó del todo para comenzar a retorcerse hacia atrás, como si se escurriera. Rastin levantó la vista y contempló un enjambre de formas en el cielo. Una bandada de criaturas increíblemente grandes, que descendían a través de las nubes y se desplazaban como una armada de naves de combate orgánicas. ¿Pero qué? Con un ominoso y zumbante sonido que recordaba a una colmena de furiosas avispas, el enjambre de invasores se precipitó. Docenas de criaturas acorazadas y de múltiples apéndices que se separaban, algunas descendiendo hacia la falda de la montaña donde Rastin tenía su hogar. Los géiseres de Vespeno continuaron hirviendo y humeando en el aire, dando a conocer sus recursos. Parecieron atraer a los extraños invasores alienígenas. Viejo Azul ladró y finalmente salió corriendo con osadía canina. Se escondió bajo el ondulado pórtico para ocultarse de las sombras. Convocando su malhumorada ira para combatir la paralizante ráfaga de miedo, Rastin se abalanzó sobre su cabaña y cogió una vieja escopeta de cartuchos, un arma que empleaba para matar a los roedores que se comían parte de sus provisiones. Salió y levantó el arma apretando los dientes en desafío. Los superamos Zerg se precipitaron sobre la ladera, aproximándose a los géiseres de Vespeno. Sus caparazones se rasgaron y liberaron una lluvia de abominables monstruos que parecían ser todo exoesqueletos acorazados y chasqueantes tenazas. Mientras los Zerglings se vertían en una estampida de viciosas garras y colmillos, Rastin se mantuvo quieto durante un momento para a continuación retroceder hasta su cabaña. Tras los superamos, descendió un nuevo tipo de criatura, una masa de acorazados tentáculos, una sinuosa cabeza y una amplia membrana que se extendía como las alas de un murciélago hasta conectarse con los tentáculos. Una reina, y parecía empeñada en llegar hasta él. Rastin descargó la primera ronda de perdigones de metal sobre el enjambre, recargó y disparó de nuevo. Sabía que su arma era demasiado débil, sabía que ni 1.000.000 de años podría encontrar la suficiente munición para acabar con la amenaza, pero los maldijo y disparó otra vez, y otra. Cuando ya no le quedaron más cartuchos, se limitó a lanzar imprecaciones al tiempo que los voraces Zerglings se encaminaban hacia él como una marea de destrucción. Y entonces lo barrieron.
A Octavia no le gustaba viajar a pie de noche, pero con la robocosechadora incapaz de funcionar, no tuvo otra elección excepto caminar. Atravesó los muchos kilómetros del valle, trepando por las crestas, brincando por encima de las grietas y dando traspiés en su camino de regreso a la ciudad colonia. Odió cada segundo de la travesía. El terreno era inseguro, repleto de sombras y baches ocultos, hendeduras entre las rocas que parecían alargarse y atrabar sus pies. Si se torcía un tobillo, tendría que cojear todo el camino de regreso a Refugio Libre. La noche era oscura, el cielo lóbrego y encapotado. Las nubes ahogaban las estrellas, pero al menos no traían tormentas consigo. Extraños destellos de luz ondeaban por el cielo como auroras o distantes relámpagos, excepto que los colores y los esquemas de energía eran diferentes de los frentes climáticos que normalmente presenciaba en Becarro. Demasiadas cosas extrañas estaban pasando últimamente. Aumentó el paso a través de la ladera, feliz de poder divisar las pálidas luces de la refinería de Vespeno del viejo Rastin. El solitario prospector no recibiría con agrado su compañía, especialmente tan tarde, pero Octavia no tenía otra elección. Disponía de un vehículo, un oruga impulsado por Vespeno que había resistido durante décadas. Quizá pudiera llevarlas a la ciudad. Y si no era así, al menos Viejo Azul se alegraría de verla, y después de todo lo que había pasado, sería un desahogo acariciar su pelaje y contemplar su espesa cola menearse con deleite. Se desplazó torpemente por un sendero que el ermitaño debía usar con frecuencia. Con alivio recorrió el camino restante hacia la hacienda, sintiendo el vigor revitalizante a cada paso que daba ante la perspectiva de que su dura experiencia estuviese a punto de terminar. Mientras se aproximaba, Octavia solo divisó unas cuantas luces automáticas encendidas en torno a la superestructura de la refinería, prestando un extraño resplandor plateado a los géiseres de gas Vespeno que se encrespaban en el aire. El lugar parecía abandonado. Tal vez el viejo Rastin se hubiese ido ya a la cama. No tenía ni idea de qué hora era. ¿Hola? ¿Rastin? Exclamó. Soy Octavia Bren. Se detuvo, pero solo el silencio le respondió. Incluso los escarabajos y los activos lagartos estaban en silencio, lo que era muy extraño. De improviso, la oscuridad pareció mostrarse más opresiva. ¿Hola? ¿Rastin? Necesito tu ayuda. Aunque normalmente se habría acercado hasta la puerta y habría llamado, aquel inusual silencio la hacía sentirse incómoda. A veces el solitario Rastin era impredecible, y no era descabellado imaginar que podría aparecer con su arma para defender su hogar contra los intrusos nocturnos. No quería verse agujereada por una andanada de perdigones. Se acercó aún más, con su entusiasmo decreciendo por momentos. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Al menos esperaba que Viejo Azul comenzara a ladrar. Fuera como fuese, el silencio se tornaba más opresivo. Se preguntó si quizá el alcalde Nick habría convocado otra junta de la colonia. En ese caso, Rastin podría haber ido a la ciudad, llevándose a Viejo Azul con él. Sí, esa era la respuesta con toda probabilidad. Cuando distinguió su vehículo en un claro no muy lejos de su cabaña, supo que su explicación era errónea. El anciano nunca iba a ninguna parte sin su vehículo, de modo que debía estar en casa. Aquello no tenía ningún sentido. Su estómago se inundó con la escarcha del miedo creciente. Dentro de su cabeza sintió un clamor reverberante de incontables voces alienígenas. Entidades distintas pero de algún modo iguales. Su piel se erizó. ¿Qué significaba? Había sentido algo similar, el extraño vocireo de fondo de una presencia alienígena, cuando volvió al artefacto enterrado que había desintegrado a Lars y que destrozó su robocosechadora. Pero este era diferente, muy malvado, amenazante, hambriento. Aproximándose a la morada del prospector, observó que el rocoso terreno se encontraba cubierto de una gruesa capa lagamosa como una alfombra de biomasa. La sustancia era una estera orgánica que se extendía desde los géiseres de Vespeno, la refinería y la propia cabaña. Se agachó para tocarla y de inmediato se arrepintió. Sintió que sus dedos se enmugrecían, como si nunca fuera capaz de deshacerse de esa sensación. La estera orgánica olía a putrefacción y decadencia, a diferencia de cualquier otra vegetación que creciera en Becarro.
La alfombra de biomasa se flexionaba, crecía y se extendía mientras la observaba. En la zona desnuda de barro por donde la estera aún no se había propagado, distinguió arañazos, huellas de zarpas afiladas de diversas variedades, como si una multitud de monstruos insectoides se hubiese apiñado en este lugar. Sobreponiéndose a su miedo, preocupada por Rastin, se acercó de puntillas a la cabaña del prospector. El silencio aún reinaba. Gritó una vez más, preparada para salir corriendo al tiempo que su intranquilidad se hinchaba hasta un tono terrorífico. ¡Rastin! ¡Por favor, respóndeme! Mientras caminaba sobre las chirriantes planchas del ondulado metal que conformaba el porche, oyó algún tipo de agitación bajo ellas y distinguió una gran criatura moviéndose en las sombras. ¡Viejo Azul!, profirió manifestándose mentalmente de que se tranquilizara, aunque no sirviera para disminuir su tensión. Retrocedió cuando vio un destello de desgraño pelaje azul y enraizado músculos a medida que la bestia se arrastraba fuera de la sombra desde que le acechaba. Y aunque había sido una vez Viejo Azul, ahora era algo completamente distinto. Estaba infestado. Varias púas brotaban de su espalda. Sobre cada pata, extraños miembros articulados sobresalían de sus hombros, terminando cada uno en garras articuladas. Los ojos originales de Viejo Azul se habían hundido y un nuevo conjunto, 4 de ellos, se proyectaban ondeando al acecho, barriendo los alrededores hasta enfocarse sobre Octavia. Encrespó sus labios hacia atrás, revelando unos colmillos que habían crecido desmesuradamente. La baba que bullía fuera de sus rabiosas fauces era espesa y gelatinosa, como algún tipo de limo ácido. Oyó más cosas agitándose en torno a la casa. Cuerpos se movían. La criatura perruna soltó un profundo rugido líquido y Octavia trastabilló hacia atrás. Las garras de Viejo Azul se fraccionaron para revelar un nuevo conjunto de garras tan grandes como cimatarras, y sus músculos se arrollaron como poleas y cables bien engrasados. Se giró para salir corriendo en la oscuridad. Viejo Azul se abalanzó tras ella. El planeta no mostraba un buen aspecto al tiempo que el Kelja se aproximaba, flanqueado por la flota expedicionaria Protoss. Pero las apariencias apenas importaban. De hecho, el ejecutor Koronis solo estaba interesado en el origen de la señal que había convocado a los Protoss aquí, el mensaje Xel'Naga. El judicador Ambor permaneció detrás de él, contemplando encolarecido el paisaje con sus ojos amarillentos. Parecía creer que podía conquistar ese mundo a través de la fuerza de su simple voluntad. No quiero errores, ejecutor. No esta vez, advirtió Ambor austeramente, su mensaje telepático lo bastante descuidado para que los demás en el puente de la nave insignia pudieran oír su tono de amenaza. Eso enojó a Koronis. Era dañino para la moral. Orgullosos de su posición de poder político y religioso, los judicadores no entendían a menudo cómo el resto de los Kalai respondían a las corrientes ocultas y a las sutilezas. Pero Koronis no iniciaría un enfrentamiento. Tales asuntos era mejor tratarlos con escudos telepáticos, de modo que ni los estrepitosos argumentos ni los gritos mentales pudieran ser captados por otros a bordo de la nave. Ese conflicto podía esperar por el momento. Tenía una misión más importante entre manos. Mantendremos una flota defensiva en órbita, Anunció. 3 transportes rastrearán nuestra posición desde un punto elevado, mientras el resto desciende para reclamar el objeto Xel'Naga. No sabemos si encontraremos alguna resistencia. Dejó vagar la mirada por el puente, sintiendo la excitación y la lealtad tamborilear a través de su tripulación. Enviaré primero exploradores para acabar con cualquier resistencia, mientras las lanzaderas le siguen de cerca para transportar a nuestros fanáticos, dragones y suficientes destructores para mantener la supremacía en tierra. El judicador Amdor y yo descenderemos en el árbitro líder.
Otros judicadores tomarán 20 árbitros más y proporcionarán escudos y cobertura de camuflaje a nuestras fuerzas. Amdor le miró contrariado porque el ejecutor no lo hubiese consultado primero, pero asintió con su preduzca cabeza, estando de acuerdo con su propio papel en aquella importante operación. Como los halcones, los exploradores se separaron del resto de la flota en el espacio y descendieron como un rayo a través de la atmósfera de Bekarrog. A bordo de los cazas de alta velocidad, cañones duales de fotones y baterías de misiles de antimateria se encontraban armados y preparados para la resistencia. El ejecutor Koronis esperaba que una postura tan agresiva fuera precaución innecesaria, ya que estaba seguro de que su flota había llegado primero, antes de que cualquier enemigo pudiera haber respondido a la baliza del artefacto. Salió del puente de mando, siguió energéticamente por la alta e imponente figura del judicador Amdor. Marcharon por los corredores de la nave insignia hasta los muelles del atraque. Koronis se encaramó a bordo del árbitro líder. Cuando las naves fueron lanzadas, volando tras las estelas de los veloces exploradores, el ejecutor se sintió incómodo por distanciarse del magnífico transporte Kelja. Parecía una suave vaina en el espacio, una grieta elipsoide con los pétalos semicerrados. El ejecutor había estado a bordo de la gigantesca nave insignia desde hacía décadas, debido a su infructífera búsqueda y ahora su inminente triunfo. El fin de su cacería del conocimiento estaba desacerbada por un oscuro sentido de premonición. De algún modo, no creía que esta misión fuera tan simple como el judicador aseguraba que sería. Transmitió instrucciones de que la flota de descenso debía evitar el contacto con la no distante colonia terráquea. No tenía miedo de ningún arma o defensa que los colonos pudieran albergar, pero había aprendido a no buscar los problemas. Koronis evitaba las distracciones y los conflictos, concentrándose en lo que era necesario para cumplir su objetivo. Rodeados por su manto de invisibilidad, los árbitros, las naves de salto, los transportes y los exploradores se precipitaron hacia el áspere valle al pie del artefacto expuesto. Afloramientos de minerales y un campo intacto de chisporroteantes géiseres de Vespeno mostraron a Koronis que dispondría de los recursos necesarios para construir todos los destructores, cañones de fotones y defensas locales que requeriría. Después de que los árbitros, escarabajos con amplios caparazones, hubiesen aterrizado, ninguno de los protos hizo ademán de desembarcar, proporcionándole al ejecutor Koronis el honor de ser el primero en pisar el recién conquistado mundo. Para Koronis el aire olía seco y arenoso, como si hubiera demasiado polvo rocoso suspendido en la atmósfera. Se detuvo, solo para sentir el lugar. El judicador Amdor se acercó a él, de forma que los dos permanecieron juntos en la base de la ladera donde la inmensa cara expuesta del misterioso artefacto Selnaga abrumaba la falda de la montaña. ¡Magnífico!, exclamó Amdor, su nudoso tocado en la cabeza resplandeciendo ante la luz difusa. ¿Puedes sentir el poder? ¿Puedes sentir lo grandiosa que será nuestra victoria cuando regresemos a Aiur? Cerró sus manos de 3 dedos hasta convertirlas en puño. El judicador dio un paso hacia adelante, levantó sus brazos y extendió las manos como queriendo abarcar todo. Su oscura túnica se enroscó alrededor de su cuerpo como si estuviese viva. Reclamo este respetable objeto para los primeros nacidos. Es un triunfo para los protos. Nadie debe dudar de nuestra absoluta posesión sobre él. ¡Entaro Adun! El ejecutor Koronis frunció su escarpado ceño, pensando en que Amdor era prematuro en su celebración. Entaro Adun, respondió. Recorrió su banda de ceremonias con los dedos. Sí, adquirir ese sorprendente artefacto era una conquista gloriosa, pero se preguntó qué haría con él la estricta burocracia de los judicadores, y cómo desenterrarían algo tan enorme y lo llevarían de vuelta al desolado Aiur. En ese momento, desde el árbitro que había comandado, Koronis oyó una desesperada señal transmitida en una banda telepática. Era el templario Mesta a bordo del Kelja. Ejecutor Koronis, hemos detectado una gran flota de leviatanes Ser en órbita. Estaban escondidos en la cara oculta del planeta. Los Ser han llegado primero. Koronis evaluó de inmediato la amenaza mientras el judicador Amdor descargaba su ira ante la afrenta de los invasores enemigos. ¿Cuál es la fuerza de la flota Zerg?, preguntó. Una progenie completa. Ejecutor, muchas más criaturas de las que jamás habíamos visto. No es una simple fuerza de exploración, es una invasión a gran escala.
Coronis permaneció sombrío, y el judicador Amdor se volvió hacia él con sus ojos llameantes. También deben haber respondido a la señal. Ejecutor, no debemos perder la posición de ese artefacto Zelnaga. Los protos, debemos defenderlo. Coronis respondió a Mesta. Ya sabes lo que tienes que hacer, templario. Sí, ejecutor. Defensas instaladas. Escuadrones de interceptores preparados y apuntando. He dado órdenes de atacar al enemigo.